Esto de recuperar la transferencia implica también un segundo movimiento, que es lo que en general se llama la diferencia entre autoridad, ¿sí?, y autoritarismo, ¿no? La línea delgada que divide tener autoridad con ser autoritario, ¿no? Vieron que el que tiene autoridad nunca levanta la voz, obviamente, no necesita, no tiene que estar con la norma en la mano. Casi les dirían que no necesita normas, casi, porque si no me voy, ¿no? Pero casi no necesita normas. Y la autoridad pasa por otro lado. Seguro que el que tiene autoridad no baja línea y no habla desde el saber, sino habla desde la pregunta y habla desde el cuestionamiento. Inspira. Es un verbo que habría que recuperar un poco en la docencia, ¿no? Estamos tanto con el paradigma del management motivacional y hablamos de los docentes como motivadores y nos olvidamos de toda esa otra línea más artística que es la, incluso religiosa en el buen sentido, ¿sí? Yo estoy harto de haberle regalado la palabra religión a los religiosos, digamos. Religión tiene que ver con el ámbito de las convicciones, de las búsquedas, de las creencias, de las dudas, ¿no? La palabra creer también es una palabra, digamos, que tiene que ver con otra cosa, no con la verdad, sino con la duda. Uno cree en lo que no sabe. La creencia tiene que ver con ese atisbo, con ese tanteo de poder conectar con otra cosa. Y en la transferencia docente pasa mucho eso, ¿no? Y a veces como que se nos escapa. Entonces digo, inspirar ¿a qué? A la pregunta, a la búsqueda. Esa inspiración seguro que no empieza con un yo que totalmente cargado de información y conocimiento, que abre la boca y empieza a tirar, ¿no?, datos para que el otro anote. Evidentemente hay ahí en la autoridad una complicidad, pero una complicidad en el sentido de sabernos ambos, los alumnos y los profesores, parte de una búsqueda común, que es querer que algo fluya. Eso hacía Sócrates, ¿eh? Iba con los alumnos y decía, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la felicidad? Y uno saltaba y decía, yo creo que la felicidad es no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y Sócrates agarraba, escuchaba y decía, ¿te parece? Porque si pasa por acá, ¿no te estás olvidando de esto otro? Y el alumno decía, puede ser. Entonces incorporo este argumento, y el otro alumno agarraba y decía, pero yo lo pienso de este modo. Y Sócrates lo que hacía era todo el tiempo desmontar aquellas convicciones que sus alumnos tenían y que manejaban como algo natural e incuestionable. Desmontar, lindo verbo para la docencia. Desmontar prejuicios, desmontar preconceptos, abrir aquellas certezas cerradas, ¿no? No van a encontrar en Sócrates nunca la afirmación de una verdad. Entonces dice Nietzsche que el educador siempre tiene que estar trabajando, toma una metáfora de otro autor, de Benjamin, siempre trabajando a contrapelo, o sea, ir al otro. El otro me presenta una realidad fáctica, la idea es desmontarla. ¿Cómo la desmonto? ¿No? Es como si les dijese, si voy a un colegio religioso y tengo un aula llena de alumnos totalmente convencidos de la existencia de Dios, mi rol como educador, diría Nietzsche, es demostrarle a todos esos alumnos la insostenibilidad argumentativa de que Dios exista. O sea, agarrar cada una de esas cabecitas y empezar a proponerles argumentos que vayan
exactamente en el lugar opuesto desde el que ellos se creen seguros. Ahora, si no me alcanza la plata y necesito trabajar en más de un colegio, salgo de ese colegio, voy al colegio de al lado, que es un colegio público secular, y me encuentro con un aula plena de alumnos que están totalmente convencidos de que Dios es una broma de mal gusto de alguien, o sea que no existe, y son todos ateos militantes. Mi rol como educador, vengo de dar clase hace media hora, mi rol como educador es demostrarle a todos esos alumnos la insostenibilidad de la idea de que solo alcance para entender lo que somos con el discurso científico, naturalista y y sin ningún tipo de mención a la posibilidad de que exista algo más. Porque ninguna de las dos posturas en su radicalidad y en su polaridad se sostiene, o se sostiene desde cierto autoritarismo dogmático, que es sostener una verdad incuestionable, o que existe, o que no existe, y no nos metamos con este tema porque nos vamos. Pero en ambos casos, el educador, ¿qué hace? Inspira el cuestionamiento, y después puedes seguir creyendo en lo que querías, pero hay un trabajo que se realizó, hay una búsqueda que empezó a hurgar perspectivas diferentes, la apertura de perspectivas diferentes. ¿Saben que hay una definición de la filosofía que es una de las primeras que yo escuché y fue una de las que más me martilló la cabeza, que dice que la filosofía es el análisis de lo obvio? Entonces yo pensaba, ¿y cuál es la utilidad de cuestionar lo obvio, si es obvio, ¿no? Y justamente toda la filosofía empieza ahí, empieza en entender por qué hay cosas que se nos presentan como si tuviesen un único camino, el camino que tenemos enfrente. El camino que tenemos enfrente es la traducción al castellano de la palabra latina obvio. Ovo es enfrente, vía, camino. O sea, algo obvio es un camino que se nos presenta como el único posible. Y siempre hay más de un camino. El tema es que el camino que se nos presenta como el único posible está arraigado en un criterio que en general no cuestionamos, lo damos por supuesto. Cuando educamos, muchas veces educamos desde lo obvio. Creemos que hay un único camino, porque entendemos que educar supone un único criterio, que es el criterio de, perdón que lo repita, seres pasivos que reciben información y que tienen que acrecentar su conocimiento. Y a veces hay caminos que rompen la obviedad, pero lo obvio indica que si estamos 8 minutos, ahí me salió si estamos 80 minutos frente al aula, una clase eficiente son 80 minutos en silencio y hablando como cotorras, nosotros, ¿no? Digamos, cuando en realidad eso es lo obvio. Lo interesante es marcar la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cuánto se puede trabajar en esos 80 minutos? La pregunta del cuánto no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Qué se genera, no? ¿Con qué idea se queda en ese día? ¿Qué se movió ese día? ¿Qué nuevo conocimiento se instaló? Pueden ser 20 minutos fuertes donde se hace un clic, donde se genera algo. Y esos 20 minutos valen más que estar 80 minutos hablando sin que nadie nos escuche, evidentemente. Pero bueno, eso cuesta, ¿no? Son esas paradojas, esos límites propios de las instituciones. El autoritario está claro, es el que al no tener autoridad, evidentemente tiene que echar mano a todos los dispositivos que le permiten colocarse en ese lugar.